Educación universitaria, María Cano. Vamos a hablar en este momento acerca de las operaciones que se pueden hacer entre funciones, específicamente con la suma, la resta, multiplicación y división. Primero debemos recordar rápidamente que si yo quiero hacer la suma, resta, multiplicación o división de cualquier función, es básicamente hacer esas mismas operaciones entre los valores que se encuentran en cada una de sus ecuaciones. Y cuando quiero encontrar el dominio de esas operaciones, lo que voy a hacer es buscar la intersección entre los dominios de cada uno de ellos. La intersección entre cada uno de ellos. Si tengo, por ejemplo, las siguientes funciones, por ejemplo, f de x igual a x sobre x al cubo menos 8, y tengo g de x igual a raíz de x, yo con esas dos funciones puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y aparte de ello puedo encontrar el dominio en cada una de ellas. ¿Cómo encuentro el dominio? Solamente lo que debo hacer es tomar el dominio de la función f, que recordemos que lo puedo encontrar plantear desde una recta numérica, tomar el dominio de g y el dominio que vamos a tener en la suma, la resta, la multiplicación o división es únicamente la intersección entre ambos, lo que es común entre ellos, que en este caso lo podríamos ver aquí de una forma básica como este punto aquí, que es el único valor, es el único rango de datos en el cual el dominio de f y el dominio de g coinciden. Tengan mucho cuidado porque cuando se va a hacer la división, tendríamos a f de x, por ejemplo, dividido g de x. Aquí no vamos a considerar únicamente que es la intersección entre ambos, sino que aunque sea la intersección, debemos considerar que g de x, o el dominio de g de x, no puede hacer que sea igual a 0. Debe ser diferente de 0 para que pueda cumplir con la restricción. Miremos entonces qué pasa con la suma. Si tengo f más g de x, directamente lo puedo plantear desde la sumatoria de las funciones. X sobre x al cubo menos 8 más raíz cuadrada de x. Simplemente con hacer esto ya cumplo con hacer la suma. Podría hacer otro tipo de operaciones, de simplificaciones, pero por ahora está bien. ¿Cómo hacemos para encontrar el dominio en este caso? Primero debo encontrar el dominio de f y debo encontrar el dominio de g. El dominio de f serían todos los valores de la función f que hagan que la función sí se pueda cumplir, que no tenga ningún tipo de restricción. Si vamos al numerador de la función f, vamos a ver que solamente tenemos esto, x. Y si solamente tenemos x, no habría ningún inconveniente, no habría ningún tipo de restricción. Pero ¿qué pasa con el denominador? En el denominador debemos respetar que el valor jamás se haga igual a 0, porque recordemos que las divisiones, cuando en las divisiones tenemos un denominador igual a 0, no va a estar definido. ¿Cómo encontramos este valor entonces? Vamos a buscar que x al cubo menos 8 sea igual a 0, y el valor que haga que esta igualdad se cumpla es el cual no podemos tomar dentro del dominio. Hacemos el despeje, x al cubo igual a 8, sacamos raíz cúbica a ambos lados y nos da como resultado que x es igual a raíz cúbica de 8. ¿Y qué va a ser la raíz cúbica de 8? La raíz cúbica de 8 es igual a 2. Quiere decir que cuando dentro de esa función hacemos que x sea igual a 2, ese denominador va a ser igual a 0.
por lo cual el número 2 no puede caer, no puede hacer parte dentro del dominio de f. Entonces, el dominio de f sería igual a todos los reales, porque no existe ningún otro tipo de restricción, con excepción del número 2. Listo, ahí ya tenemos un dominio. ¿Qué pasa con el dominio de g? Son todos los valores de la función g que hacen que la función tenga sentido, que no tenga ningún tipo de problemas. Aquí vemos que tenemos una raíz cuadrada. No se nos puede olvidar que cuando tengamos una raíz cuadrada o la raíz de un número par, el argumento, que es lo que se encuentra dentro de la raíz, no puede ser no puede ser menor que 0. Entonces, la restricción sería que x sea mayor o igual a 0. Y aquí directamente ya tendríamos los valores de x que hacen que el dominio se cumpla. ¿Cómo puedo reescribir esto? Yo puedo decir que el dominio de g va desde 0 hasta infinito. Aquí en 0 debe ir con corchete en intervalo cerrado porque el 0 también hace parte del dominio de g. Muy bien, si ya tenemos los dominios de f y de g, ¿cómo es el dominio de la función f más g? Para ello vamos a pintar el dominio de f, vamos a pintar el dominio de g y a mirar cuáles son los puntos que hay en común entre ellos. Dominio de f y dominio de g. Entonces yo tengo que en f el dominio se compone con todos los reales menos el 2. Digamos que el 2 está por acá. Entonces son todos los reales que van desde el menos infinito hasta el infinito, pero sin contemplar el número 2. Mientras que los valores del dominio que están en la función g son los que van desde el 0 hasta el infinito, inclusive contando el 0. Entonces vemos en este caso que los valores comunes entre el dominio de f y el dominio de g van a ser ¿cuáles? Los que van desde 0, los valores que van desde 0 hasta 2, abierto acá, unido desde 2 hasta infinito. Allí ya tenemos el resultado de la suma. ¿Qué pasa con la resta, la multiplicación y la división? Ocurre exactamente lo mismo. Siempre el dominio vamos a tener que es la intersección de los dominios de las funciones que intervienen dentro de las operaciones básicas. Miremos qué pasa con la resta. En el caso de la resta, tendremos que f de x menos g de x, si lo reescribo puede quedar como f menos g de x, es directamente la resta de las funciones que intervienen dentro de la operación, que sería x menos x al cubo menos 8 menos raíz cuadrada de x. Aquí en este caso ocurre lo mismo de la vez anterior, en el cual podría hacer simplificaciones, pero que en este caso funciona bien con lo que estamos haciendo hasta el momento. Ya tenemos el dominio de f, tenemos el dominio de g, y veamos que no hay ningún tipo de restricción. Si tengo una suma, una resta o una multiplicación, no tendría por qué haber ningún inconveniente. Y aquí también tendríamos que el dominio de f menos g sería igual a los datos que van del 0 hasta el 2 unido con los datos que van del 2 hasta el infinito. En el caso de la multiplicación, f multiplicado g de x, multiplicamos los valores de las funciones, que sería x dividido x al cubo menos 8 multiplicado por la raíz cuadrada de x. Aquí solamente voy a hacer lo voy a reescribir rápidamente. Eso es perdón, eso no es un 3, es una x sobre x al cubo menos 8. Lo único que hice fue
introducir la raíz cuadrada de x dentro de la expresión racional, pero como tal no se hizo ningún otro tipo de simplificaciones. Si observan, aquí la única restricción que existe es la misma que teníamos desde el principio de x al cubo menos 8, por lo cual tampoco tendría por qué existir ningún tipo de cambio en el dominio. Y el dominio de f multiplicado por g se conserva exactamente igual, de 0 hasta 2, abierto acá, unido desde 2 hasta infinito. Finalmente, en el caso de la división, recordemos que se debe tomar en cuenta que no pueden incluirse los valores que hagan que el valor de la división sea 0. Hagámoslo completo, permítanme. Y vamos a tener que el dominio, bueno, antes del dominio, la operación como tal. Cuando tengo f dividido g de x, voy a reescribir esta información como x dividido x al cubo menos 8, y todo esto dividido entre raíz cuadrada de x, que al simplificarlo tendríamos, recordemos la ley de extremos y medios, aquí tendríamos como un 1 imaginario, x va multiplicado por este 1, x al cubo menos 8 iría multiplicado por raíz de x, dando como resultado que x dividido raíz cuadrada de x multiplicado por x al cubo menos 8. Bien, hasta aquí llegaría la parte de la división. Sin embargo, aún nos queda encontrar el dominio. Solamente reescribamos esta división de otra manera. X sobre, si recordamos las leyes de la radicación, vamos a saber que esta raíz cuadrada de x se puede reescribir como x a la 1 medio multiplicado por x al cubo menos 8. Ahora debemos que encontrar cuáles son los valores que hacen que el denominador no sea 0, que serían los datos con los cuales no pueden ser tomados en cuenta en el momento de hacer el dominio. Se estarán preguntando para qué se volvió a escribir o se escribe de una manera diferente el valor de raíz cuadrada de x. En este caso lo hicimos para poder hacer una simplificación entre esta x y este x a la 1 medio. ¿Cómo lo simplificamos? Si tenemos la división de la misma base, recordemos aquí rápidamente un concepto. Si tenemos que x elevado a la m dividido entre x elevado a la n, eso se puede resolver como x elevado a la m menos n, que sería el concepto que aplicaríamos en este momento, lo cual nos daría entonces como resultado que en el numerador tendríamos el exponente igual a 1 y le tendríamos que restar 1 medio. X menos 1 medio daría como resultado también 1 medio, por lo cual en el numerador tendríamos x a la 1 medio dividido x a la 3 menos 8. En este caso no tendríamos ninguna modificación dentro del dominio. ¿Por qué? Porque el denominador se conserva exactamente igual, no habría ningún tipo de restricción adicional. Por tanto, el dominio de f dividido g se conserva y tendríamos que iría desde 0 hasta 2 unido desde 2 hasta infinito. Dado el caso que el denominador se modificara, lo único que tendrían que hacer es revisar cuáles son los valores que hacen que ese denominador sea igual a 0 y eliminarlos, excluirlos del dominio.